Hola, buenas noches. Bienvenidos a Presencia Cristiana una vez más. Hoy tenemos un programa súper rico y, como digo siempre, quiero que aprovechemos a nuestros invitados. Hoy le toca el turno a Camila entrevistar a la familia Sánchez, ¿sí? No voy a adelantar mucho porque ya ellos mismos se van a presentar y a contar lo que hacen. Vayamos con la entrevista. Hola Gastón y Gabriela, ¿cómo andan? Yo soy Camila, quería conocerlos un poquito más y que me cuenten de sus vidas, de quiénes son, dónde están, así que les doy el espacio. Hola Cami, ¿Qué tal, Camila? Gusto. un gusto de hablar con vos. Y somos Gastón y Gaby Sánchez. Somos argentinos, pero estamos viviendo en España y, y bueno, estamos sirviendo al Señor por estos lados, del otro lado del mar. Bueno, primero que nada les quería preguntar a cada uno cómo es que conocieron a Jesús. Muy bien. Bueno, ¿quieres empezar vos? Bueno, Tu historia es más larga que la mía. yo conocí al Señor de chiquita, cuando tenía 5 años. Un día estaba en mi casa, en una noche, a la hora de cenar, y me estaba costando mucho concentrarme en poder comer porque estaba con mucho temor. Me sentía, seguramente habría escuchado en la iglesia o en algún lugar o en mi casa también, de mis padres creyentes, sobre el Evangelio. Y esa noche estaba muy asustada pensando en lo que podía llegar a ser vivir la eternidad o vivir después de la muerte separada de Dios. Y me preocupé mucho y no podía comer y mi mamá me preguntó qué me pasaba y le conté. Y en ese momento mi mamá me explicó el mensaje de salvación, me explicó que el Señor Jesús era el que podía limpiar mis pecados, el que podía darme vida eterna y el que podía hacer que yo no tuviera más ese temor de estar separada de Dios. Así que bueno, en ese momento nos fuimos de la cocina al living y ahí en ese momento oré al Señor y le pedí que viniera a mi vida y que me limpiara. Y sé que desde ese momento el Señor vino a mi corazón con las palabras sencillas de una niña, pero sé que Él desde ese momento me mostró que me amaba y que Él está en mi vida desde ese momento. Así que así conocí al Señor. Yo era un poco más grande. Mi familia, mis padres no eran cristianos. En el momento que yo conocí al Señor, me acuerdo que me invitaron a un campamento. Sí, mis tíos eran cristianos, ellos iban a una iglesia allí en la ciudad de Buenos Aires y por esa iglesia me invitaron a un campamento. Yo venía ya leyendo la Biblia con algunas inquietudes, pero la verdad que no imaginaba ir a un campamento de una iglesia. Y bueno, me invitaron, así que dije, voy. Era un fin de semana, recuerdo. Creo que había un día más el día lunes. No estoy seguro de eso, pero sí me acuerdo que el primer día de campamento, después de la reunión en la que había escuchado, pero no recuerdo haber entendido mucho lo que habían dicho allí, pero sí después de esa reunión, un joven se me acercó y me compartió el Evangelio y me lo compartió de tal manera que para mí fue clarísimo entender qué significaba estar separado de Dios, qué significaba vivir la eternidad sin Jesús. Y bueno, ahí mismo en ese campamento, recuerdo, oré al Señor, pedí que entrara en mi corazón, que me perdonara mis pecados, que reconocía su muerte en la cruz a favor mío. Y bueno, recuerdo que ese campamento volví con la certeza de que Jesús me había salvado. Y bueno, desde ese momento seguí siguiendo a Jesús. Dos historias re distintas, pero igualmente muy especiales. Para cada uno es muy especial ese momento. Y ahora les quiero preguntar, ¿cómo es que llegaron a España? ¿Y dónde están precisamente? Dijeron que estaban sirviendo ahí, pero bueno, queremos que nos cuenten un poquito más de eso. Vale, el camino fue un poquito más largo. No llegamos directamente a España, pero bueno, ahora mi esposa te cuenta. Bueno, estamos acá desde hace un poco tiempo, en realidad un poquito más de un año, pero salimos de nuestro país en 2014, a comienzos de 2014,
Y nuestra parada larga fue en el norte de África. Salimos encomendados por nuestra iglesia allí en Buenos Aires. Y bueno, y vivimos ahí durante un poco más de 5 años. Y bueno, una experiencia de muchísimo aprendizaje, pero bueno, el pensamiento del Señor para nosotros fue que pudiéramos servirle en las naciones, que pudiéramos ser parte de su obra hasta lo último de la tierra. Así que bueno, Él tuvo la idea de enviarnos ahí al norte de África y ahora continuar en otra nación. Seguimos trabajando igual con gente del norte de África, aparte de nuestro ministerio aquí sigue siendo con ellos, pero bueno, de una manera distinta ahora de como lo hacíamos cuando estábamos en el norte de África propiamente dicho, ¿no es cierto? Aquí están como inmigrantes ellos en una cantidad bastante grande. Acá hay mucha más libertad para poder hacer el ministerio, allí sí. Era bastante más complejo. Así que eso es un poquito lo que hacemos aquí de este lado. ¿Y qué es precisamente lo que están haciendo? O sea, sé que comparten el Evangelio, pero ¿cómo? Bueno, en esta zona donde nosotros vivimos hay varios centros que colaboran con todo lo que es la integración de los inmigrantes que vienen de estas otras zonas del norte de África y de otras naciones también de la parte subsahariana de África. Algunos llegan de manera legal, otros llegan cruzando con las pateras de las que leemos a veces en los periódicos, ¿no es cierto? Y van a estos centros, digamos, donde se les brinda diferentes actividades para realizar y para integrarse y aprender el idioma de aquí, del español en este caso, ¿no es cierto? Así que son centros donde se realizan actividades educativas, donde se realizan actividades que tienen que ver con la integración, se les enseñan estrategias como para poder ellos conseguir luego algún trabajo. Bueno, depende de la edad que tienen los inmigrantes, si son menores también ellos están cubiertos de alguna manera o cuidados por el gobierno. Porque llegan muchos menores sin compañía, ¿no? Padre ni madre. Así que, bueno, hay varios de estos centros y siempre están pidiendo voluntarios porque hay mucho para hacer y pocas manos, como en todas partes. Así que, bueno, nosotros tenemos el privilegio de servir en uno de estos centros. Es un centro cristiano, en realidad, y justamente gran parte de lo que se intenta hacer es llegar a ellos con el mensaje. Así que eso es realmente, digamos, el centro de la actividad en ese lugar, ¿no es cierto? Si bien se brindan un montón de servicios para poder recibir a la gente y tener la oportunidad de compartir con ellos y poder brindarles no solamente esos servicios, sino brindarles lo más importante, ¿no es cierto? Y la actividad principal que se realiza en en todos estos centros es la enseñanza del español. Justamente muchos de ellos vienen sin hablar nada de español, así que muchos de ellos son alfabetizados. Estamos aquí en este centro también iniciando con Alfalit y también con la enseñanza del idioma, también a través de otras herramientas. Así que tenemos un programa nuevo este año que empezó la semana pasada. Estamos ahí con todos los protocolos de seguridad, deseando que no nos vuelvan a confinar y a su vez también con la emoción de arrancar un programa nuevo. Qué lindo el trabajo que están haciendo y es enorme. Debe ser de gran bendición para todas esas personas que entran al país, ¿no? Que salen por alguna razón y encontrarse con eso debe ser re lindo. Ahora les quiero hacer una pregunta curiosa. Sabemos que ustedes no dicen sus nombres y tienen seudónimos y queríamos saber cómo es hablar así en el anonimato, ¿no? ¿Qué sienten ustedes? Bueno, en realidad es como que uno se acostumbra con el tiempo. Si bien aquí ya estamos en un país donde tenemos mayor libertad, como seguimos trabajando, ministrando dentro de ese contingente y entrando, la idea es apenas se pueda cerrar las fronteras, poder entrar nuevamente al norte de África. Tenemos que seguir guardando ciertas medidas de seguridad, ¿no es cierto? Pero la realidad es que uno se acostumbra. Sí te ocurren cosas graciosas a veces. Teníamos un amigo que nos visitó en el norte de África, me acuerdo, y que nos dijo, ¿sabes que yo también conozco unos argentinos que están también acá en este mismo país? Los escuché en
escuché de ellos en una iglesia y escuché algún mensaje de ellos. ¿Y cómo se llaman? Y éramos nosotros, lo que pasa es que no nos conocía por el seudónimo, nos conocía por el nombre. Wow, ay, qué gracioso. Bueno, me gustó mucho compartir este tiempo con ustedes y finalmente les quería dar un espacio para que puedan decirle a alguien, algo a alguien que está ahí escuchando detrás de este video. Bueno, lo más importante que podemos compartir es lo que compartimos al principio, que muchas veces en la vida nos olvidamos de lo más importante, ¿no? Y lo más importante es lo que llegó a mi vida a los 5 años, a la vida de un poquito más tarde, pero es poder vivir la vida de la mano del Señor Jesús. Sabemos que este es un tiempo difícil, que hay mucho sufrimiento, es un año donde todos Mucho hemos temor, sido angustia para golpeados. muchos. Así es, incertidumbre, temores. Ese fue mi detonante quizás en el momento de conocer a Cristo, ¿no? Pero si estás pasando por algún temor, por incertidumbre, saber que no hay nada mejor que vivir la vida con Jesús. Él no solamente perdona nuestra maldad, nuestro pecado, nuestra vergüenza, Él es el que tiene el poder para liberarnos, porque Él es el único que no tuvo pecado, el único que no estuvo en la misma condición en la que nosotros estamos, ¿no? Esclavos del pecado. Y Él es el que nos puede librar. Él tomó nuestro lugar en la cruz, Él se hizo como uno de nosotros, fue castigado y murió y también resucitó y mostró que realmente Él es el Hijo de Dios y el que puede dar vida. Y la vida tiene una de cal y una de arena, pero no hay nada como vivirla de la mano de Jesús. Él está ahí con nosotros siempre, su presencia es una promesa y Él está con nosotros siempre. Y no solamente eso, nos promete la vida eterna, poder pasar la eternidad en su compañía, de su mano también. Así que no hay nada mejor que podamos compartir que es eso, el mensaje de Cristo. Y si no lo has encontrado, si estás dudando, no lo dudes más. Pedirle a Cristo que venga a tu vida. Es la mejor decisión que puedes tomar. Muchas gracias, chicos, por este tiempo y por compartirnos lo que están haciendo y lo que está haciendo Dios en sus vidas. Bendiciones. Gracias, Muchas Cami. gracias, Cami. Un saludo. Los Sánchez nos contaban que ellos iban a ayudar, fueron a ayudar por motus propio. Fueron a dar de lo que tenían. En estos centros que ellos cuentan, reciben a las personas que necesitan ayuda, no a alguien que tenga nombre o sea amigo de, al que lo necesite. En San Mateo 25 dice: entonces el rey le dirá a los que están a su derecha: vengan benditos de mi Padre y hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Esto es lo que Dios promete a los que creen en Él. Pero miren qué interesante. Jesús sigue diciendo: porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me recibieron, estuve desnudo y me cubrieron, estuve enfermo y me visitaron, estuve en la cárcel y vinieron a visitarme. Entonces preguntarán ellos: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed y suplimos eso? ¿O cuándo forastero y te recibimos, o desnudo y te dimos para vestirte? Y el rey les respondió: la verdad les digo que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún el más pequeño, lo hicieron por mí. Hay una parábola que Jesús relata, que es la parábola del buen samaritano. Ayer estaba hablando con un amigo y me contaba que él en unas vacaciones tuvo a su hijo enfermo y tenía varicela, entonces no lo querían recibir en ningún hospital por el grado viral que tenía, iba a contagiar, ni en el hotel, y en el hotel le habían pedido que se vaya. Él estaba en una zona en Junín de los Andes y estaba buscando dónde quedarse un tiempo, porque él no podía viajar con su hijo con temperatura. Resulta que él estuvo buscando y buscando y buscando hasta que fue a una parroquia. En esta parroquia pidió hablar con el padre, con el cura de la parroquia, y no lo pudo encontrar. Entonces se fue y se sentó en una plaza y le oró a Dios y le dijo: Dios, respóndeme, dame la capacidad de poder saber qué hago en esta situación tan difícil. Y en ese momento se acerca un
una persona grande y le dice, ¿usted es tal persona? Sí, tome, aquí tiene. Estas son las llaves del lugar que tenemos nosotros para recibir a los chicos. Vaya, úselo todo el tiempo que necesita, sé la situación en la que está. Y mi amigo le dice, pero quiero contarle quién soy, quiero decirle mi nombre. No, 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 no. Usted vaya y úselo todo lo que necesite. Resulta que va, se acomoda y cuando pasa por el frente del templo escucha a esta persona que era el cura hablando sobre el buen samaritano. El buen samaritano no preguntó de dónde venía, qué estatus político tenía o qué le había pasado. Él lo vio tirado en el piso. Y antes de seguir con este relato, vamos a ver cómo está representado en este pequeño fragmento.
Biblia dice que samaritanos y judíos no se llevan entre sí. Por eso esta historia que Jesús cuenta tiene mucho significado, porque eran como enemigos. Y el samaritano que pasa, después de que pasó el pastor o después de que pasó el líder de alabanza de esa época, dice la Biblia, fue movido a misericordia. Entonces, este samaritano mira a esa persona que está tirado en el piso, que sufrió este robo, y lo ayuda. No le pregunta si tiene plata, no le pregunta si está bien. Seguramente lo ayudó directamente. Dice que curó sus heridas y lo llevó al mesón y cuidó de él toda la noche. Y cuando se fue, le pagó al mesonero diciéndole, cubro todos los gastos. Si algo gasta de más, yo lo voy a pagar cuando vuelva. Prometió volver. Es un poco la historia que representa a Jesús. Dice la Biblia que nosotros somos enemigos de Dios porque tenemos pecado. Dice la Biblia que nosotros no podemos encontrar a Dios por nuestros propios medios. Dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. O sea, no tenemos posibilidad por nuestros propios medios de obtener, ¿sí?, el camino hacia Dios. Entonces, en esta historia que nos cuentan los Sánchez que ayudan a los del norte de África que se acercan, que vemos a este buen samaritano, es la historia de Jesús conmigo. Es la historia que puede tener Jesús con vos. Yo sé que vos tenés una necesidad de Dios como yo la tengo. Si sos cristiano, tal vez la supliste un día diciéndole a Jesús que entre en tu vida, como yo. Pero ¿y si no lo hiciste? Es pensar en esto de que vos tenés y yo tengo que reconocer que estoy lejos de Dios, que soy un enemigo. En Romanos 5:8 la Biblia dice, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, la condición nuestra no va a cambiar. Por eso Dios, que planeó para vos y para mí una vida eterna, que planeó un futuro lleno de esperanza, porque así lo dice la Biblia, dice, los pensamientos que tengo acerca de usted son pensamientos buenos, sabiendo que nosotros no podíamos acercarnos a Él, Él se acercó a nosotros y pensó primero. Entonces mandó a Jesús a morir por vos y por mí. Y dice la Biblia que Jesús en la cruz cargó todos los pecados, los tuyos y los míos, y que antes había que hacer sacrificios. De hecho, hay muchas religiones que piensan que hay que matar bebés o hay que matar personas o mismo animales, como hizo el pueblo judío. Ahora ya, a través de Cristo, ¿sí?, no hay más que hacer nada sino tener fe. Y después de Él morir en la cruz, por vos y por mí, y cargar tus pecados, resucitó. Por eso podemos ir a visitar muchas tumbas de personas que fueron importantes o que mucha gente sigue, pero la tumba de Jesús está vacía. Y eso es lo que Dios quiere para vos, vida eterna. Pero tenemos que reconocer que somos pecadores, confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor y creer en nuestro corazón que volvió a vivir. Esa es la condición. Estos 3 pasos, y es solo por fe. Por eso hoy te quiero decir que no pierdas el tiempo. Ahora vamos a escuchar una canción de Jonathan Oyala, que dice, somos tus hijos. Y él canta contento de que ser hijo de Dios no es aburrido, ser hijo de Dios no es no tener nada, sino es tener muchísimas cosas buenas. Y crecer en su palabra, que su palabra es aquella que nos guía y nos enseña a ser honestos, a ser trabajadores, a respetar al prójimo, a poner mérito en las cosas que hacemos, a respetar a nuestro patrón, a muchísimas cosas más, a amar al prójimo, etcétera, etcétera. Así que yo te invito a que en esta noche dejes entrar a Jesús en tu vida. Vos y yo somos pecadores, eso es verdad, los dos, pero los cristianos un día reconocimos, tuvimos humildad en eso, pero también sabemos que Dios nos salvó y que nos da una vida eterna. Que Dios te bendiga.
Yo solo sé que cuando callo su voz suena tan bien. Es un murmullo santo, me hace bien, que me susurra secretos. Son misterios del reino que a nadie contó, solo a sus hijos Él reveló. Son los planes perfectos que el Padre creó y prevalecen por encima de mis planes. Somos tus hijos, somos tus hijos, no, no, somos tus hijos, somos tus hijos, no, no, somos tus hijos, y eso no hay quien lo cambie. Libre porque soy su hijo, voy de gloria en gloria. Oh, oh. Libre porque soy su hijo, voy de gloria en gloria. Oh, 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 oh. Somos tus hijos. Su amor es primavera que llega, su amor, y crea en mi alma una nueva canción, y canto al mundo que le amo, le amo, le amo. Somos tus hijos, somos tus hijos, no, no, somos tus hijos, somos tus hijos, no, no, somos tus hijos, y eso no hay quien lo cambie. Libre porque soy su hijo, voy de gloria en gloria. Oh, oh. Libre porque soy su hijo, voy de gloria en gloria. Oh, 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 oh. Yo sé lo que está pasando porque yo también pasé por caída, por tropiezo, angustia, y estoy de pie sin mirar para los lados. Me mantengo paso firme derribando las murallas, solo va a ser invencible. Sigo tranquilo, tranquilito y quieto. Yo me encargo de él y él se caga en mi terreno, pasando los tropiezos. Así que yo me encuentro ganando cada batalla, venciendo todo momento. Ahora soy un hombre nuevo, camino diferente, porque su me da su aliento. No temo nada malo que llegue por mi terreno. Yo sigo paso a paso con mentalidad de reino. ¿Cómo no cantarle si todo lo que tengo ha venido de su parte al Dios que me dio victoria? Enderezó mi vida no contándole la historia. ¿Cómo no cantarle si todo lo que tengo ha venido de su parte al Dios